Buenos días. Le invito a que abra su Biblia, por favor, en Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5, versículo 14. Voy a dar una serie de 3 enseñanzas los próximos domingos. El título es Misión Babilonia, esta es parte 1. Misión Babilonia, parte 1. Ya verá por qué el título. Vamos a Mateo 5, 14. ¿Ya lo encontró? Ok, voy a leer, dice: Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Según el apóstol Pedro, en su segunda carta, capítulo 3, versículo 9, dice que Dios está interesado que todo ser humano se salve de la condenación del infierno. Dice que Él es paciente para con todos. Dice que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y este texto, este pensamiento inspirado por el Espíritu Santo que Dios le dio a Pedro y lo escribió y quedó ahí en el canon bíblico, va perfectamente de acuerdo y cobra significado lo que Jesús dijo en los textos que leímos, cuando Él expresó y dijo: ustedes son la luz del mundo. En otra ocasión Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender al cielo que que cada uno de sus discípulos iba a ser testigo. Un testigo es alguien que habla de algo que presenció, de algo a favor de alguien. Testigos de Jesús. Dice en Hechos 1:8: pero recibiréis poder, esto lo está diciendo Jesús, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Y luego dice: en Jerusalén, o sea, la ciudad donde ellos vivían, en toda Judea, la región, y en Samaria, ya toda la extensión de aquellos territorios, y hasta lo último de la tierra. En otras palabras, Jesús está diciendo: donde quiera que uno de mis discípulos se encuentre, allí será luz del mundo. Ahora bien, Dios tiene una estrategia, en realidad es muy sencilla, para que nosotros podamos brillar la luz de Jesús. Nosotros le vamos a poner Misión Babilonia, y ya van a ver por qué. Pues sí, hermanos, miren, Dios en su sabiduría nos asignó a nacer en una familia, nos puso a vivir en una ciudad, nos puso a vivir en un vecindario en específico. También nos dio una escuela o un par, 2, 3 escuelas donde estudiáramos. Pero también nos dio un trabajo al ir creciendo, para que allí en ese trabajo, precisamente, como es uno de los lugares donde pasamos gran cantidad de nuestra vida, porque por lo menos pasamos 8 a 10 horas de nuestra vida o del día en un trabajo, ese es en promedio. Y yo me voy a enfocar en este punto del trabajo, porque el trabajo nos da, en el plan de Dios, nos da la oportunidad de obtener nuestro sustento para la familia. Eso es fundamental, así lo diseñó Dios. Así están las cosas en todo el mundo, y todo ser humano necesita trabajar, porque el que no quiere trabajar tampoco coma, y el que no suple para las necesidades de los suyos, dice la Biblia, es peor que un incrédulo. Entonces, en el plan de Dios, el trabajar, ya lo veremos el próximo domingo,
es algo muy importante, pues justamente ahí en el trabajo donde pasamos por lo menos entre 8 o 10 horas, o si tienes un patrón medio abusivo, 15. ¿Sí? Pero es allí donde el Señor precisamente nos va a dar la oportunidad de ser luz a todos aquellos que están en tinieblas. Fíjense, hermanos, que yo he notado a través de los años, hay una idea inexacta, errónea, de que solo los que son llamados por Dios al ministerio, como en el caso de un servidor y algunos pastores aquí, de que solamente los que somos llamados al ministerio servimos a Dios. ¿Sí? Y pues al contar nuestro testimonio, por ejemplo, si yo les cuento mi testimonio de cómo me llamó el Señor, lo hacemos de una manera tal porque hay ciertos rasgos en el llamamiento a dejar todo para seguirlo a Él y servir a la iglesia. Entonces, cuando cualquiera que es llamado al ministerio de tiempo completo cuenta su testimonio, pues la gente que está escuchando, así como ustedes, dicen: ay, no, pues a mí Dios nunca me va a llamar. No, pues yo no puedo servir a Dios, porque pues no hubo cosas así muy que un ángel se me apareció, que oí una voz allí, fui a la barranca de Huentitán y retumbó la voz en toda la barranca: sírveme, dice el Señor. No, entonces la gente asume por alguna razón que ellos no pueden servir al Señor y están ahí sentados, un poco así frustrados, diciendo: no, pues yo tengo 15 hijos, Señor, que mantener, ¿cómo te voy a servir? No, pues yo no tengo esa habilidad de hablar, yo no te puedo servir. Y es una idea equivocada. Pues esta idea equivocada ha hecho pensar a muchos cristianos que no pueden serle útiles al Señor. Y ese es un error. Porque cualquiera, dijo Jesús, que cree en Él, será un testigo de Jesús. Entonces aquí surgen una serie de preguntas, como por ejemplo, alguien puede decir y preguntar: ¿puedo yo servir a Dios siendo un obrero? Por acá una mujer dice: ¿puedo yo servir a Dios siendo una secretaria? ¿Puedo servir a Dios siendo yo un doctor, un licenciado, un deportista, etcétera, etcétera? Bueno, la respuesta es un rotundo sí. Sí puedes servir al Señor, sí puedes ser útil al Señor en la actividad en la que tú te desarrolles. ¿Sí? Entiéndase, trabajo. Ahora, esta idea equivocada que vengo mencionando ha generado en muchos cristianos el que solamente como nosotros podemos servir al Señor y los demás no. Ha generado en los cristianos no entender lo que Jesús enseñó cuando dijo: ustedes son la luz del mundo. No lo logran captar, no lo logran asimilar y embonar con el pensamiento de Jesús, porque piensan de esta manera: no, pues es que ¿cómo lo voy a servir? Si me suena muy ilógico que Dios me llame, me salve, me quiere que viva una vida santa y luego me pone a trabajar en un lugar donde hay un ambiente pagano insoportable. No lo entiendo, Señor. Es ahí donde de manera muy constante, casi cotidiana, los cristianos que tienen esta idea errónea van con sus pastores, y conmigo pues no es la excepción. Seguido vienen y dicen: pastor, ore por mí, sí, por favor. A ver, ¿cuál es el motivo de tu oración? Bueno, mire, pastor, lo que sucede es que allí donde yo trabajo, ay, pastor, si usted supiera, mira qué tremendo es el ambiente. No, si yo le contara, mire, está lleno de adúlteros. Ay, eso me pone mal. Pervertidos sexuales, no, y ahora, no olvídese, pastor. Son un montón de mentirosos, son infieles, siempre están contando chistes groseros, se jactan de los pecados que hacen. Y yo, la verdad, pastor, no quiero estar más en este lugar. Por favor, ore por mí para que Dios me dé otro trabajo. Ok, vamos a orar para que Dios te dé otro trabajo. Cuando te lo dé, te vas a encontrar con las mismas clases de personas. ¿O no?
Entonces, ¿esa oración dónde queda? No tiene sentido esa oración. Ahora, vamos a pensar con sabiduría, con entendimiento. Vamos a acomodar, como dijo Pablo, lo espiritual a lo espiritual y cada cosa en su casillero para ubicarnos y no perdernos y no perder el propósito que Dios tiene, que quiere usarnos, podemos ser útiles para Él, pero necesitamos entender lo que Jesús quiso decir cuando mencionó, ustedes son la luz del mundo. Porque siendo objetivos, les voy a preguntar, ¿alguien de ustedes conoce un lugar donde no existe, alguien de ustedes conoce un lugar donde no haya este tipo de gente? Por favor, levanten la mano y todos vamos a buscar trabajo ahí. ¿Sí? Bueno, yo todavía voy más allá. Hasta en la iglesia existe gente que vive así. Porque a las iglesias va gente de toda. Van verdaderos creyentes, otros que están iniciando ahí, otros que dicen, que cabo Dios es amor. Él perdona todo, no importa. Y ahí hay gente trabajadora, pero también hay gente floja. Hay gente que tiene un comportamiento íntegro, pero hay gente que no. Hay gente que es fiel a su esposa, pero hay otros que van a las iglesias y son adúlteros. Entonces la realidad es esta, hermanos. La mayoría de las ocupaciones son legítimas. O sea, el trabajo, a menos que tú te dediques a vender droga, pues eso es ilícito. Pero la gran mayoría de los trabajos son legítimos. Pero hay que ser objetivos y entendidos. Los compañeros que tienes ahí en tu trabajo, la gran mayoría no tienen a Cristo. ¿Estás de acuerdo conmigo? No lo tienen. Bueno, precisamente esa es la razón del por qué la gente que tienes como compañeros en tu trabajo, donde pasas casi la mitad de tus horas del día, se comportan de esa manera. ¿Por qué? Porque no tienen a Cristo, viven en sus pecados. Entonces, si tú pides orar para que salgas de ahí y te ponga en un lugar donde todos sean santos, entonces, ¿dónde vas a ser luz del mundo? Miren, aquí nos estamos encandilando. Hay un montón de luz. Yo tengo unas luz, son los hermanos que están allá. Aquí nos encandilamos, aquí hay mucha luz, porque ustedes son hijos de Dios. Pero la Biblia nos dice claramente acerca de lo que hace la gente que vive en el mundo, los que no tienen a Dios. Por ejemplo, en Gálatas 5:19, se las voy a leer en una versión, que es la versión en lenguaje sencillo. En Gálatas 5:19, lea así esta versión. Dice, todos sabemos la conducta que tienen aquellos que obedecen a sus malos instintos. Allí dice que en su versión dice que manifiestas son las obras de la carne, o sea, de la naturaleza del hombre sin Dios. Dice aquí, son infieles a sus esposas, tienen relaciones sexuales prohibidas, tienen muchos vicios, malos pensamientos, adoran a dioses falsos, practican la brujería, la hechicería, odian a los demás, se pelean unos contra otros, son muy celosos, se enojan con todo y por todo y con todos, son egoístas, discuten, causan divisiones, son envidiosos, hasta se matan, son borrachos, en sus fiestas hacen locuras y muchísimas cosas más semejantes o parecidas a esas que mencioné, dice la Biblia y en esa versión. Bueno, este texto nos está describiendo de manera muy objetiva las condiciones en las que vive la gente que son tus compañeros de trabajo. Claramente nos está diciendo la Biblia. Ahora, la misma idea equivocada de que, bueno, no entiendo cómo Dios me llamó a ser santo y luego me pone a trabajar en un lugar tan espantoso. Bueno, esa misma idea o pensamiento
de no entender lo que Jesús quiso decir cuando dijo son luz del mundo, llevó a, desde los tiempos bíblicos hasta nuestros días, pero en el siglo III, llevó a los cristianos de ese tiempo a que sus intenciones eran buenas, y en su deseo de no contaminarse con las cosas del mundo, de salir del mundo, ellos inventaron, o fue cuando surgieron lo que conocemos como monasterios. La idea, o claustros, ¿sí?, donde grupos de personas que querían vivir una vida de oración, de contemplación, de meditación, se aislaban de todos los demás para poder vivir su vida santa y no contaminarse con el mundo, ¿sí?, sin entender de que el mundo y la maldad está en el corazón. Porque resulta que, bueno, es de todos sabido que jamás muchos de ellos que tenían buen propósito de aislarse del mundo lograron vivir como querían. Este tipo de lugares se convirtieron en lugares donde se cometieron y se siguen cometiendo un sinfín de inmoralidades y de pecados y de abusos vergonzosos. Existen miles de casos documentados al respecto. Entonces su idea errónea de que aislándose del mundo y encerrándose no les funcionó, porque resulta que los que se encerraron llevaban la maldad en el corazón. Y es así como se han descubierto un montón de atrocidades, como derribar una pared en algún convento de mujeres y luego encontrar 300 o 500 esqueletos de bebés. Dices, órale, ¿y estos de dónde salieron? Pues ¿qué hacían las monjas? Bueno, y es en su deseo de apartarse, vivir una santa. No, hicieron ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que nos vamos apartando de la palabra de Dios. Y vamos nosotros filosofando acerca de qué debemos hacer para no contaminarnos del mundo, con el mundo. Y es como empezamos a hacer este tipo de errores. Bueno, esa misma idea equivocada en el cristianismo de hoy también está afectado. Es así como vemos la tendencia actual de cristianizar todo. ¿Cuál es el propósito de cristianizar todo? Se cristianiza, por ejemplo, aparecieron las escuelas cristianas. Miren, en una escuela no cristiana, 2 por 2 son 4. En una escuela cristiana, 2 por 2 también son 4. Pero ¿cuál es la diferencia, entre comillas, de una escuela cristiana a una que no es cristiana? La única diferencia es que oran antes de que inicien las clases. Esa es la única diferencia, ¿sí? Pero la idea de una escuela cristiana, de los fundadores, es esta. No, es que están tan terribles. Drogas, las escuelas no cristianas. Hay drogas, los muchachos son bien agresivos, bien vagos, hacen bullying, meten droga. No, tengo una visión. Voy a poner una escuela cristiana para hijos de cristianos, para que no se contaminen con el mundo. Entonces aparecen las escuelas cristianas con un buen propósito. Entonces los cristianos van y ponen a sus hijos allí en las escuelas cristianas. Y luego al rato se dan cuenta de que tu hijo o alguno de los hijos, oye papá, fíjate que ahí en la escuela, ¿qué crees? Hay 3 en mi salón. Por cierto, uno es el hijo del pastor fulano de tal, y el otro es el hijo de uno de los sugieres de la tal iglesia, y el otro va a la iglesia de nosotros, papá, es el hijo de fulano. ¿Qué pasó, hijo? Ay, papá, pues llevaron marihuana. Uy, pegas el grito en el cielo. No, imposible, mi hijo. No, sí, papá. O metieron una navaja. O como una vez a mí me contó una familia, un hijo de un cristiano llevó una pistola. Hazme favor. Y hasta le... Y otro llevó droga, y otros llevaron películas pornográficas en las escuelas cristianas.
A ver, ahí, ¿qué pasó? Se nos olvida también que nuestros hijos no nacen cristianos. Entonces la idea sigue provocando problemas. ¿Por qué? Porque no logran nuestras ideas que se logre lo que nosotros pensamos. Separarlos del mundo para que no se nos contamine. Y así nos vamos a la universidad cristiana, igual. Siguen sucediendo las mismas cosas que en las no cristianas. Y luego ya un poco en otras áreas aparece el café cristiano. Sí, y bueno, últimamente ya existen las discos cristianas. No sé si reírse o ponerse a llorar o no sé qué, pero allí lo puede buscar usted en internet. Busque allí en YouTube y ponga iglesias, la disco cristiana, y usted se va a sorprender, donde se ponen a bailar los jóvenes, pero ya es cristiana la disco, para que no se vayan al mundo. Entonces los ponemos a bailar aquí adentro de la iglesia. Es así como ahora encontramos el antro cristiano, donde hay un montón de bebidas de muchos colores. No tienen alcohol, ciertamente, aunque no faltará uno que lleve su alforita y le ponga por acá. Les ponen de colores, así para que se vean como bebidas, y un ambiente así para que no se vayan al mundo y se contaminen. Pues aquí les metemos el mundo. Claro, no lo dicen así. Encontramos también, pues, entre otras cosas, la librería cristiana, donde usted entra a una de ellas, a cualquiera, y usted asume que porque es una librería cristiana, todo lo que se vende allí es de Dios. Pero ¿cuántos saben que no es así? Allí te venden el día de hoy todo tipo de filosofías que no tienen que ver nada con Dios. Todo esto sucede por la errónea idea de que esto me aparta del mundo. Pero yo quisiera que volviéramos a la Biblia para aclarar esa idea errónea. Vámonos a la Biblia, ¿están de acuerdo? ¿Ok? ¿Están listos? ¿Trajeron su Biblia? Enciendan su Biblia en Juan 17, porque ya puros iPads y puro de eso, ¿no? Entonces enciéndanla. Que vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver en Juan 17, vamos aquí a ver a Jesús precisamente. ¿Qué dijo Jesús? Vamos a leer un poco acerca de su oración tan conocida que hizo ahí en Juan 17 antes de su sacrificio, antes de ir a la cruz. Él está ahí orando con el Padre. Y en Juan 17:14, mire lo que dice Jesús. Dice, yo les he dado tu palabra. Está orando con el Padre. Y el mundo los aborreció. Aquí cuando dice el mundo los aborreció, se refiere, es obvio, por el contexto, se refiere a la gente que vive sin temor de Dios. ¿Aborreció a quiénes? A los que allí está hablando de los discípulos del tiempo de Jesús. A los que decidieron dejar ese tipo de vida y seguirlo a Él, vivir una vida limpia delante del Señor. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Ya no son de esa clase de vida, como dice Pablo a los Corintios. Ya no sois adúlteros, ya no sois idólatras. Todo esto erais, mas ahora son pueblo de Dios, etc. Entonces dice Jesús, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Ahora fíjate el versículo 15, la oración de Jesús. No ruego que los quites del mundo. Mundo aquí es de en medio de la gente que vive en sus delitos y pecados. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Ah, caray, esta oración nos enseña que es inútil que oremos para que Él nos quite del trabajo donde estamos, para que nos dé otro donde haya mejor tipo de gente. No va a suceder nada de eso. Jesús aquí está orando, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes de la maldad que hay en la gente del mundo. De eso líbralos, Padre. Dice el 16, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Purifícalos, límpialos, trata con ellos, fórmalos, hazlos santos en tu verdad. Tu palabra
es verdad. Ahora mira el 18. Como tú me enviaste al mundo, mundo aquí es a la gente que vive en sus pecados, a los adúlteros, los homosexuales, los asesinos, todo lo que es perversión y corrupción de la naturaleza humana, del ser humano. Dice así Jesús: como tú me enviaste al mundo. ¿Qué dice? Así yo los he enviado al mundo. Así es que vaya reemplazando la idea errónea por la verdad, el verdadero pensamiento de Jesús. ¿Me están siguiendo? Ok. El apóstol San Pablo, conocedor de este principio, su pensamiento del apóstol Pablo era el mismo, lo había entendido. Y en primera carta a los Corintios, vean lo que escribió a los Corintios precisamente. 1 Corintios 5:9. Dice Pablo: os he escrito, vamos a leer, tratar de leer con pausado y con detenimiento, ok. Dice: os he escrito por carta. Ahora, ¿qué escribió en esa carta? Que no os juntéis con los fornicarios. Ok. Aquí hay una instrucción apostólica: no se junte con los fornicarios. Si nosotros nos paramos la lectura ahí, vamos a tener media verdad del pensamiento de Pablo y del pensamiento de Jesús, y vamos a malinterpretar lo que Pablo escribió. Eso es algo muy común en los cristianos cuando leemos la Biblia o se predica la Biblia, que citamos textos pero a veces los aislamos, y eso nos lleva a interpretaciones erróneas que nos afectan. Entonces, si nos quedamos ahí, pues no se junten con los fornicarios. Entonces imagínate, ay no, pues entonces cuando te subas tú al camión, vas a pagarle, antes de pagarle, a ver, ¿usted es fornicario? ¿O es adúltero? ¿Es fiel a su esposa? ¿O es mentiroso? Oiga, ¿usted es pervertido sexual? Y te va a mirar el chofer y va a decir: ¿y eso qué? Bueno, fíjate lo que dice Pablo. Vamos a seguir leyendo para tener todo el panorama de la idea. David en un salmo dijo: la suma de tus palabras es verdad. ¿Qué significa? No podemos dejarnos llevar por un solo texto, ni aún dos, sino por la suma de la verdad específica, como en lo que estamos tratando. En la suma de los textos que están en la Biblia, la suma de tus palabras es verdad. Y hay quienes desechan 50 textos y agarran uno, y ese uno es su verdad. ¿Y los demás qué? Pues para llegar a una verdad equilibrada, balanceada, tenemos que tener la suma de sus palabras. Son verdad. Y es lo que hacemos aquí, estamos haciendo en este momento. Pablo sigue diciendo, bueno, dice, no, yo no les dije que se juntaran con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso, dice, sería necesario salir del mundo. ¿Están entendiendo? Pablo dice, no, a ver, yo les escribí una carta, pero yo no sé dónde tenía la cabeza, no la leyeron con detenimiento lo que yo dije. Ustedes lo entendieron mal, entendieron lo que quisieron y concibieron una idea errónea. Yo no les dije que no se juntaran con los fornicarios de este mundo. ¿Cómo le van a hacer para no relacionarse? ¿Cómo van a llegar a ser luz del mundo si ustedes se aíslan de todos ellos? No van a poder testificar de Jesús. No, y luego les revierte la tortilla y dice, no, dice, miren, más bien yo les escribí que no se junten con ninguno, versículo 11, que llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. ¿Y saben qué es lo que hacemos? Todo lo hemos invertido. O sea, rechazamos, juzgamos, menospreciamos a los pecadores de este mundo. No, chusma, no nos juntamos contigo.
Y luego venimos a la iglesia y hay conductas desaprobadas por Dios. Dios diseñó un sistema de disciplina para mantener a su iglesia lo más limpia posible. Y delegó a los pastores que ejerzan esa disciplina. Entonces, a alguien que se emborracha seguido, que dice, ay, pues es que la verdad, hermano, pues me gusta. No, pues, y luego ya está invitando a otros y se van por allí y empiezan a, oye, no, discúlpame, hermano, es que esa conducta no está bien. O alguien que es ladrón, entonces se le llama la atención, hermano, arrepiéntete, deja ese pecado, y no lo hacen, ni se empecinan, ni se endurecen, no lo hacen. Tenemos que aplicar disciplina, ¿entiende? Que puede llegar, ya en el último de los casos, a ser despedidos de la congregación. Y cuando ha sucedido, los demás saben que son así, que no están reflejando a Cristo. Entonces, al disciplinársele, fíjense, ahí dice que no se junten con ellos. Y lo que la mayoría de los cristianos hace es, ay, qué mal, los abrazan, qué mala onda el pastor, qué mala onda, como si él no pecara, están abusando de ti. Sí, soy un borracho, pero pues Dios me ama así. Sí, hermano, Dios nos ama a todos por igual, y como si todos fueran santos. Entonces, por eso las iglesias son un desastre, porque no hay disciplina, y Pablo, los corintios habían entendido mal el mensaje de Pablo. Dije, no, más bien lo que les dije es que si alguno se llama hermano y vive como los del mundo, ni siquiera comen con él, son vergüenza para el evangelio. Entonces la idea de Pablo de aislarse del mundo no está, sino está la misma idea de Jesús. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y estamos en el mundo, pero no practicamos las mismas cosas que los del mundo. Y que es la oportunidad para reflejar la luz de Cristo. Y justamente es en nuestro trabajo, lugar donde laboramos, donde Dios nos da la oportunidad de ser luz para los que no conocen al Señor. La misma idea la tuvo Santiago, el apóstol, en Santiago 1:27. En sus versiones dice, la religión pura y sin mancha es esta. En esta versión, en lenguaje sencillo, Santiago 1:27 se lee así: creer en Dios significa agradarlo y hacer el bien. Se trata de ayudar a las viudas en necesidad, a los huérfanos cuando estos están sufriendo. Y, dice, de no dejarse vencer por la maldad del mundo. En su versión dice, y guardarse sin mancha del mundo. Entonces, no dice que debemos aislarnos, sino que el Señor nos envió justamente allí para hacer luz. Entonces, los cristianos somos enviados al mundo, no somos enviados o no nos salvó el Señor para separarnos, segregarnos de los demás, y no. Entonces, como el trabajo es algo que está en el plan de Dios, así se formó la sociedad también, se necesita trabajar. Escuche con atención, ¿para qué Dios en su sabiduría también y misericordia pues puso al hombre a trabajar? Bueno, hay varios propósitos. Uno de ellos, el fundamental, que tiene que ver con lo terrenal, pues es para ganarnos el sustento para nuestra familia. ¿Sí o no? Ese es el fundamental, pero es con connotaciones netamente terrenales, para tener vestido, comida, techo, etcétera. Bueno, ese es en primera instancia. En segunda instancia, podríamos decir que en el caso de los cristianos que trabajamos, Dios nos permitió, no solo para nuestra familia, sino como creemos que la difusión del evangelio es necesaria para la salvación del mundo, apoyamos la obra del ministerio. Apoyamos la congregación donde cada cristiano se congrega en cualquier parte del mundo con sus ofrendas, etcétera. ¿Para qué? Para la capacitación, para que haya alimento en la casa, para que se nos instruya, para que nos capaciten, para que oren por nosotros, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que ver con lo espiritual. Pero ahí no se queda el asunto,
sino que el otro propósito es precisamente como al estar rodeados de personas que no tienen a Cristo, sus vidas son desastrosas. Y otro de los propósitos es entonces para hacer luz al mundo, para hacer luz a aquellos que están en tinieblas. Ahora bien, vivir en el mundo y enfrentar las conductas y mirarlas, eso aflige el corazón del cristiano, ¿sí o no? Como una vez una persona me dijo: ay, hermano, yo sentí bien feo cuando un señor de allí donde yo trabajo, pues es un hombre de ya más de 60 años, y yo lo escuché llegando así que le dijo al otro: ¿qué crees? Anoche estuve con fulana, mírala, ya está. Y el otro le dijo: ay, no la hagas, compadre, tiene 20 años y tú rebasas los 60. Y contestó el viejito rabo verde: para que vean que todavía las puedo. Dice: eso a mí me aflige, eso a mí, ay. O sea, siento tan feo oír esas cosas. Bueno, Jesús advirtió, Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. Nos aflige ver cómo la gente está envuelta en el pecado. Nos aflige cómo los humanos están en guerra constante. Nos aflige todo, ¿sí o no? Aparte de las aflicciones propias de la vida, que se enfermó el hijo, que se murió el papá. Dice: pero confiad, dice, yo he vencido al mundo. O sea, yo he vencido la maldad del mundo. Confíen en mí. Y ahora yo los envío a ustedes, son luz del mundo. El apóstol Juan escribió: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Versículo 5: ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cuántos creen que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí está ya la capacitación que el Espíritu Santo nos da para vencer la maldad del mundo. ¿Sí? Vamos a ver el caso de Daniel, que fue llevado precisamente a Babilonia. Babilonia en la Biblia simboliza todo lo que te puedes imaginar de corrupción de todo tipo: inmoralidades sexuales, perversiones sexuales, corrupción. Haz de cuenta que estamos en México. Y México no es diferente de ningún país. Los habitantes de los países, como tienen el pecado en el corazón, pues donde quiera hay corrupción, ¿sí o no? Claro, en algunos, como hay un poco más de moralidad o un poco más de cristianos, podemos decir que se nota menos, pero en todos lados está. Bueno, vamos a ver a Daniel, que era un joven piadoso, ¿sí? Él vivía ahí en Jerusalén, y dice Daniel 1:1, búsquelo junto conmigo. Daniel 1:1. Dice así. ¿Ya abrió su Biblia? ¿Sí trajo su Biblia o no? Dice así: en el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, rey del pueblo de Dios, vino Nabucodonosor, el pagano de paganos, el depravado de depravados, prepotente, muy rico, pero inmoral hasta más no poder, rey de Babilonia. Llegó allí a Jerusalén y la sitió. Versículo 2: y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. Ay, pastor, ¿y por qué entregó al pueblo de Dios en las manos de un rey pagano? ¿Sabe por qué? Porque Joacim no cumplió con su tarea. Desvió al pueblo de Israel de los caminos de Dios, los llevó a la idolatría. ¿Quieren idolatría? Ahí está, de la peor que puedan encontrar. Y lo entregó. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Imagínense, llevó muchas cosas que había ahí en la casa de adoración al Dios verdadero, y fue y las puso en el templo de su Dios. Puso en la casa del tesoro de su Dios los utensilios. Versículo 3: y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos:
que trajese de los hijos de Israel, pongan mucha atención, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna. A ver, ¿qué información tenía Nabucodonosor acerca de algún tipo de gente que vivía en Jerusalén, que eran tan derechos, tan honrados, tan trabajadores, tan entendidos, tan respetuosos, que dijo: ok, pues es un pueblo enemigo de nosotros, pero ahora son nuestros esclavos? Pero yo sé que entre ellos hay gente notable, hay sobre todo hay algunos jóvenes allí en quienes no hay tacha alguna, de buen parecer. Sigo en el versículo 4, que fueron enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, jóvenes que son idóneos para estar en el palacio del rey. O sea, el rey pensó, yo quiero aquí en mi palacio gente leal, yo no quiero que me vayan a dar me entierren un puñal por la espalda o que me quieran envenenar. Yo quiero gente fiel a mi alrededor, honesta, derecha y trabajadora, así como ustedes comprenderán, ¿no? Entonces dice: yo quiero ese tipo de gente que esté aquí en mi palacio y que les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. O sea, gente que siempre está aprendiendo. Versículo 5: y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, a los que habían de traer ahí, y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entonces trajeron un montón, y dice la Biblia que entre estos estaban Daniel. Mire qué interesante. Estaba Ananías, Misael y Azarías, de los hijos de Judá, que tenían buen testimonio. Dijeron: a ver, ¿dónde están los honrados del pueblo aquí de Israel? Pues aquellos chavos, pues aquel señor, ese hombre es bien trabajador, bien honrado, buen administrador, no tiene vicios, es bien respetuoso, ama a su esposa, a sus hijos. A ver, vénganse, estos los van a... Como ellos ya eran esclavos, ya no podían decir nada. Pero quizá alguno dijo: ¿y qué? ¿A dónde nos llevas? Van a estar en la casa del rey, queremos gente como ustedes. Interesante, ¿no? Dice el versículo 8: y Daniel, o sea, estaban Ananías, Sadrach, Misael, Mesac y Azarías. En el versículo 7, y a estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, Belsasar, Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y Azarías, Abednego. Versículo 8. Pongan mucha atención. Y Daniel, que es el protagonista de este libro, propuso en su corazón no contaminarse. Subrayen esa frase: propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. ¿Por qué? Porque para un judío comer cosas sacrificadas a los ídolos o cierto tipo de alimentos les era pecado, les era mal. La ley de ellos no les permitía. Entonces dijo: yo, voy a ir a servir, no me queda otra, soy esclavo, pero en mi corazón, dice, nadie me va a obligar ni a adorar a otro Dios. O sea, su convicción espiritual estaba sólida. Nadie me va a obligar a comer las cosas que comen cualquier persona en este mundo. Dice: y pidió por tanto, pongan atención a esta frase, pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Escúchame bien, cuando en ti hay convicciones bien sólidas y hay una situación como esta, les pongo un ejemplo. Cuando mis hijos estaban creciendo, nos empezamos a enfrentar con el asunto de que en las escuelas celebran el Día de los Muertos y que el Halloween y que no sé qué y que bla, bla, bla. Bueno, nosotros no estamos de acuerdo con esas prácticas. Nosotros, aunque ahorita ya algunos cristianos, sí, vístete de bruja, no pasa nada. Pero bueno, esa es una convicción cristiana desde toda la historia del cristianismo, no se involucra en este tipo de cosas. Ahorita ya es un desastre.
por lo mismo que nos hemos alejado de la palabra de Dios. Bueno, entonces yo recuerdo perfectamente que empezamos a enfrentarnos con eso. Entonces nosotros propusimos en nuestro corazón que no íbamos a tolerar eso, pero fuimos y hablamos, como Daniel fue y habló con el jefe de los eunucos. ¿Qué le dijo? ¿Cómo se lo dijo? No dice, pero halló gracia ante el jefe de los eunucos y consintió que no comiera de la comida del rey. Y escúchenme, hermanos, en esa etapa, sobre todo en la primaria de mis hijos, íbamos con los maestros y hablábamos, pero no llegábamos, oiga, maestra, ¿qué no sabe que eso es del Satanás? ¿Qué no sabe que eso es del diablo? Usted se va a ir al infierno, está mandando al infierno en su ignorancia. Maestra ignorante, que no sabe que el diablo, que no sabe que los muertos, que... No, oye, bájale. No, así no es, eso no es sabio. Yo iba y hablaba como Daniel. Oiga, mire, nosotros tenemos en cuestiones de fe, tenemos otro concepto, otro entendimiento, otra creencia. Nosotros no creemos por esto y esto. Nosotros respetamos, pero ¿habría algún problema, maestra o directora, de no traer a nuestros hijos? Siempre nos dijeron, no se preocupe, no los traiga. Pues usted muy amable. Exactamente como le sucedió a Daniel. Entonces, ¿qué hizo Daniel? Propuso en su corazón no contaminarse. Entonces, la separación que hizo Daniel del mundo, la hizo en su corazón. ¿Sí o no? Después de que de que se propuso en el corazón no contaminarse, se enfrentó al mundo corrupto, pero ya él iba predispuesto a guardarse para Dios y ser luz. Previamente ya tenía un testimonio, por eso fue a parar a la casa del rey. Pues debo decirles, hermanos, que la Babilonia actual es tan inmoral y corrupta como la Babilonia del tiempo de Daniel. O sea, el mundo. Entonces, antes de salir a trabajar, donde vas a invertir 8 o 10 horas, tú debes de proponer en tu corazón no contaminarlo con lo que oigas, con lo que veas ahí en tu trabajo. Propone en tu corazón, cuando estés con tus compañeros, propon no mentir. Tú propones en tu corazón no hablar malas palabras como ellos lo hacen. Tú propones en tu corazón no mirar a las secretarias que usan minifalda y que van contoneándose allí para que todas las... Tú vas a proponer en tu corazón no prestarte a ese juego. Entonces, cuando tú te enfrentas a todo eso, estás con firmeza. Porque dices, no, ya propuse mi corazón. No voy a calumniar a mis compañeros, voy a trabajar, no voy a hacer así, que se va el jefe y agarro mi torta de 2 metros y empiezo a comérmela y luego ya, ahí viene el jefe, aguas, y la guardas y, hola, aquí chambeando jefe. No, tú no vas a hacer eso, tú lo vas a proponer en tu corazón como Daniel lo hizo. Ahora bien, este tipo de decisiones te llevan a una conducta distinta porque eres distinto, eres un hijo de Dios. Pero esto a la vez te va a provocar burlas, te va a acarrear desprecios, te va a acarrear injusticias. Pero yo te voy a decir una cosa, dejarás el testimonio de Jesús ahí, brillarás la luz de Jesús ahí, precisamente donde Dios te puso. Pero tú te propones antes de cualquier cosa, antes de salir, te propones en tu corazón no contaminarte. Y cuando los compañeros suelten el último chiste rojo de Pepito, pues los demás ja, pero tú no pierdas todo. No. Mira, el otro día fui a un comercio, buscaba yo algo y un asesoramiento. Llegué y empecé a hablar. Bueno, es un señor, una tienda donde yo ya lo conozco a él. Y casi coincidió con otro señor que vino, coincidimos en lo mismo, buscábamos el mismo producto. Entonces empezamos a hablar, entonces yo le pregunté, oiga, ¿qué será mejor hacer aquí? Y este hombre, de 10 palabras, 9 son palabras obscenas, groseras, de mal gusto, fuertes,
vulgares, usted me entiende, ¿no? De 10, 9, o sea, todo lo que dicen para decir de un tornillo, dicen 10, que ta es el tornillo. Y el otro le respondía igual, no, un tornillo. Bueno, y yo estaba en medio de los dos. Bueno, como tengo bien, hace ya años, ¿no?, de proponer en el corazón y de entender este principio, yo le doy gracias al Señor por los que me instruyeron en mis inicios sobre estos puntos, porque yo ya me empezaba a dar cuenta que había otras iglesias en Guadalajara. Yo pensé que cuando me convertí, pensé que la iglesia, todas las iglesias eran iguales a donde yo me convertí, y no es cierto. Porque, bueno, en los trabajos yo me daba cuenta, me encontraba quizás, o en la calle, otros cristianos que pensaban muy diferente. Y yo, de pronto en aquel tiempo eran cassettes, mira, te presto este cassette. Y oía yo predicaciones de gente, no, si se muere tu abuelo, no se te ocurra meterte en ese nido de idolatría. Ustedes me entienden, ¿no? Y si se casa tu hermano, no vayas, no contamines tus hermosos pies. Entonces yo decía, ¿y qué onda con estos? Si no, entonces, ¿cómo vamos a ser testigos? Entonces, este principio me ayudó. Por ejemplo, cuando se murió mi suegra, ella era cristiana cuando murió, pero en ese tiempo buen número de la familia de ella no eran cristianos. O sea, tenían su religión, y bueno, muere mi suegra, pues la mayoría era de la religión popular, pues. Y la llevaron a la iglesia para que le hicieran su misa, ¿no? Pero nos llegó el comentario de que, a ver si vienen, a ver si de veras amaba a su mamá, o sea, mi esposa, a ver si ese Chuy de verdad amaba, como decía, tanto a su suegra, a ver, ya los veremos aquí. Entonces, mi esposa y yo hablamos, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir, vamos a estar allí. Tenemos convicciones bien sólidas. Como Pablo, cuando llegó a Atenas, Grecia, dice que se enardecía su espíritu mirando la ciudad entregada a la idolatría, y había altares de un montón de dioses, pero no llegó, miren, no hizo nada de eso, ni agarró un palo y le voló la cabeza al dios no sé qué, y el otro agarró un jarro de pintura y órale, ahí está su dios. Ídolos, y ustedes son igual que ellos, tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, montón de idólatras, al infierno se me van. No hizo nada de eso. Dentro de él estaba enardecido, pero fue sabio, y estaba ahí en medio de todo, Él sabía que un ídolo no era nada, porque él lo escribió en una de las cartas. Un ídolo no es nada en este mundo, pero no todos tienen este conocimiento, dijo. Entonces, de pronto encuentra un altar que decía una inscripción: altar dedicado al Dios no conocido. Dijo, hey, yo sí lo conozco a este. ¿Cómo? Nadie lo conoce. No, pero yo sí lo conozco. Les vengo a hablar de él. No, o sea, atrajo la atención, predicó, lo llevaron al Areópago donde disertaban todos los filósofos, les predicó y se convirtió, entre otros, el encargado del Areópago, el areopagita, y otros principales ahí, y otros rechazaron, pero se salvaron algunos. Y fuimos al velorio, ahí al funeral de la suegra, de mi suegra y la mamá de mi esposa. Y nos paramos allí. Y habían dicho los familiares, no, a ver, que se hinquen. O sea, y nosotros mirábamos, porque nos sentamos a la mitad y mirábamos que volteaban así. Entonces, cuando el Padre decía, Padre nuestro que estás en nosotros, santificado sea tu nombre, venga, está en la Biblia, ¿no? Y luego empieza su sermón. Escuchen,
se tiró un sermón sobre la resurrección que ya quisiera oírlo, ese sermón de muchos pastores. Bíblico, bien aplicado, infundiendo la esperanza de la resurrección a los creyentes. Y dije, no, pues qué tremendo. Me daban ganas de gritar amén, pero pues ustedes saben, allí no. Bueno, ¿saben qué provocó después del velorio? Varios de los familiares que ahora son cristianos, algunos ya han muerto, pero ahora ya son cristianos algunos. ¿Saben qué? Oiga, Chuy, pues, discúlpenos, los juzgamos mal, pensábamos que nos iban a despreciar, pensamos, pero no, sí, son diferentes. Bueno, ahora ya conocen a Cristo. Pero si nosotros nos hubiéramos aislado, hemos ido a las bodas de los primos, de los hermanos, oiga, cuando se murió el abuelo, pues ni modo de que es el abuelo, por el amor de Dios. Y hay predicadores, no, déjalo que se pudran en el infierno, tú mantente puro, no. Bueno, nos vamos a acarrear desprecios, injusticias, burlas por el testimonio de Jesús. Pero miren, vamos al capítulo 6. O sea, si queremos vivir esa vida, pues sí, va a haber de todo. Pero miren, vamos a ver qué sucede finalmente con Daniel. Daniel capítulo 6. Ahora, quiero hacer una aclaración. Yo no les estoy diciendo, porque luego hay muchos corintios en las iglesias. Uno les explica algo, como Pablo, yo les escribí por carta que no se junten con los fornicarios. Pero ustedes entendieron, yo no les estoy diciendo que vayan al antro cristiano. No les estoy diciendo que, ¿verdad que no les estoy diciendo eso? Ok, aclarado. Vamos a seguir adelante. Daniel capítulo 6, versículo 1. Ahora aquí cambian los tiempos. Aquí aparece otro rey, el rey de Media y de Persia, rey de los persas llamado Darío. Daniel sigue en cautiverio. Pasa una serie de acontecimientos y él se encuentra allí. Pero miren lo que sucede aquí. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino, su reino que era bastante grande, 120 sátrapas. Los sátrapas eran los gobernadores, que gobernasen en todo el reino. O sea, parece como que eran 120 provincias, según los 120. Bueno, versículo 2. Y sobre ellos, o sea, los 120, 3 gobernadores, de los cuales, ¿qué dice? Daniel era uno de estos 3. Ah, caray. A ver, vamos a analizar el punto. Resulta que él llegó como un simple esclavo allí a servir la comida del rey, y ahora resulta que pasan los años y ahora está bajo el dominio de Darío, otro rey pagano, y ahora resulta que es de los 3 que están gobernando. ¿Qué pasó allí? ¿Saben qué pasó? Dios lo bendijo, lo prosperó, a pesar de vivir y convivir con gente de lo peor. Y siguió siendo luz el tal Daniel. Y Daniel era uno de los 3, sigo leyendo, a quienes estos sátrapas, dice Darío, diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. O sea, el rey dijo, no, yo tengo que cuidar toda mi hacienda, todo el dinero, toda la administración de aquí, de esto. Y hay uno que me llena los requisitos. Ese es un cristiano que va a casa de oración. Ay, sí. ¿Ustedes se la creyeron? Dice, no, hay uno, Daniel, ese yo le puedo dejar cualquier cosa. Sé que no me va a robar, sé que no va a abusar de mi confianza, sé que no me va a traicionar, sé que no va a despilfarrar, me va a administrar bien. No quiero que nadie me perjudique. Y yo pienso en Daniel, versículo 3. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Mire, yo he escuchado que donde dice aquí que él tenía un espíritu superior, se refiere al Espíritu Santo,
pero ese no es lo que dice el texto, aunque sabemos que el Espíritu Santo tiene que ver mucho y tuvo que ver mucho en la vida de Daniel. ¿Me explico? Pero aquí lo que el texto enseña sobre que había en él un espíritu superior, hay otras versiones que lo aclaran muy bien, hablan de una gran honestidad, una gran disposición para hacer las cosas bien, con integridad, con diligencia. Eso significa espíritu superior aquí. Él tenía un espíritu superior, tenía un espíritu tan superior que nunca se prestó a la corrupción. Tenía un espíritu mucho más recto y valioso que nunca se prestó al robo. Al que, ¿cuánto es de la nota? 500 pesos, te le pongo 10,000 y me das 3,000 y los otros 7 son para ti. Órale, te le firmo. Ustedes saben a lo que me refiero, ¿no? ¿Verdad que sí saben? Ay, yo quiero una secretaria como esa. ¿Qué más dice? Espíritu superior. Y dice al final del versículo 3, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino, claro. Eso es obvio. Si tú tuvieras un restaurante, necesitas un gerente, ¿qué tipo de gerente te gustaría poner? Fíjense, para memoria de mi padre, él, aún no siendo cristiano, fue un hombre siempre bien honesto. Él fue hotelero, gastrónomo de carrera. Él le tocó inaugurar los hoteles aquí en la ciudad y en varias partes del país, de los más famosos, pues. Por ejemplo, Camino Real, él fue gerente allí, en fin. Y bueno, se hizo viejito, se jubiló. Y yo miraba cómo llegaba, porque él vivió un tiempo en mi casa, y cómo iban y lo buscaban a mi papá, muchos hoteleros. Y yo presencié un par de veces cuando hablaban con él y decían, oiga, señor Olivares, mire, queremos contratarlo por 3 meses. Él ya estaba jubilado. Porque, mire, somos los representantes del hotel Holiday, etcétera. Dice, es que tenemos muchas fugas. ¿Entienden fugas, no? Dice, y nosotros queremos que por favor nos meta orden allí. A mi padre en el sindicato de meseros lo odiaban. Literalmente. Es más, un día lo agredieron, lo metieron a la cárcel, le metieron droga. Hace muchos años, yo estaba chiquillo, yo me acuerdo. O sea, y no era cristiano todavía él. Y lo contrataban a él para que les arreglara todas las fugas, todo de donde robaban, y en 3 meses lograba él hacerlo. Lo odiaban con odio jarocho. Y bueno, esto a mí fue un gran ejemplo, la verdad, en ese sentido, aunque no era cristiano todavía. Después como cristiano, bueno, siguió con su labor, así, su trabajo, pero ya como jubilado, iban y lo buscaban para que él les enseñara a los jefes cómo no permitieran robar. Nada más que yo les decía, papá, pero a veces los jefes pues son los que... Dice, pues sí, hijo, pero pues así están las cosas. Bueno, total, sigamos con la historia aquí en la Biblia. El rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Eso es obvio, ¿verdad? Versículo 4. Entonces los gobernadores y sátrapas, claro, provocó envidia, celos, ya no los dejaban transar, ya no los dejaban malgastarse el dinero, los gobernadores, porque Daniel ponía orden, pues claro, era un hombre de Dios. Dice, y buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, o sea, en lo relacionado al trabajo. Vamos a agarrarlo en alguna tranza de tener. Por ejemplo, yo me los imagino así, lo vi que entró a comer allí en el Pipiolo y llevaba a 5 amigos con sus esposas. Vamos a investigar a ver si pagó de su bolsillo o del erario público. Y lo empezaron a investigar, nada, no, pues no hay nada, aquí no hay ni una nota. Es que no era diputado aquí en Jalisco. Pero fíjense lo que dice aquí, quisieron acusar a Daniel en lo relacionado al reino, o sea, en su trabajo.
Pero fíjese lo que dice, mas no podían hallar ocasión alguna o falta. No hallaban nada. ¿Por qué? Porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No. Pues ¿de qué mundo era este? Estaba en el mundo, pero no era del mundo. Fíjense, ni siquiera, no, yo sé que se las truena. Por ahí me dijeron, vamos a agarrarlo, vamos a contratar un paparazzi. Y vamos para que lo agarre allí en la azotea. Y el otro ya trepado el paparazzi a una cuadra con su camarota. Y sale Daniel allí en la azotea, ¿verdad? Y ahorita va a sacar su tabiro, ¿cómo no? Y empieza y no, pues ¿cuál? Nunca sacó nada. Ni siquiera fuma. Híjole, ¿y ahora qué haremos? No hemos hallado nada que acusarlo para quitarlo. Nos estorba. Ya no podemos ganar lana en este gobierno. Los hombres honrados son una maldición. No lo queremos aquí. Entonces fíjese lo que sucedió en el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres y planearon una conspiración. Dijeron, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle. No hay nada. Está limpio el tipo. Dice, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Ponga atención. Aquí ya se metieron con asuntos de fe, de conciencia, de religión. Dijeron, no, pues en lo del trabajo no hay nada, pero vamos a darle por el asunto vamos a armar una conspiración y vamos a quitarlo, sea como sea. Y conspiraron contra él. Versículo 6. Entonces estos gobernadores y sátrapas, o sea, los 120 y los otros dos, se juntaron delante del rey y le dijeron así, Rey Darío, para siempre vive. Y yo me lo imagino ahí sentado en su silla, ¿no? Y todos ahí, oh, Rey Darío, para siempre vives. Sí, a ver, pues, aquí estoy, ¿qué necesitan? Dice, le están diciendo a él, todos los gobernadores del reino, aquí están presentes. Magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo. Hicieron lo que hacen las cámaras de diputados en cualquier país, ¿no? Cuando se trata de aumentar el salario mínimo, les aumentan un peso a la gente, pero ellos el 30%. Entonces, ahí sí se juntan todos. ¿Se han fijado? Para donde se deben poner de acuerdo no se ponen y se pelean y tú que no sé qué, porque se pelean los puestos donde hay más lana. Pero cuando se trata de aumentarse el sueldo, de hacer de cosas a su favor, todos se ponen de acuerdo. ¿No se han fijado en eso? Qué curioso, eso es algo añejo. Y se juntaron todos ellos y dicen, mira, todos están aquí, hemos acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, rey. Que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. ¿Qué les parece, a los gobernantes haciendo ese tipo de leyes? Versículo 8. Ahora, oh rey. Y el rey, bueno, allí parece como que había cierto rasgo de democracia, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el rey, miren lo que hizo. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo. Somos mayoría. Para que no pueda ser revocado, fírmalo. Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y eso, pues él era el rey. Pues. Entonces dice el 9, firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición de que de orar a otro Dios. Y la firmó. Ahora fíjate el versículo 10. Cuando Daniel supo, tenía que saber, pues él era, pero a él no lo invitaron. El típico madrugazo, el típico madruguete, ustedes saben cómo está todo, ¿no? Qué increíble, que parece que estamos hablando de hoy,
del siglo XXI. Increíble. Dice, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, fíjense lo que hizo. Entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Fíjense bien, nada cambió sus convicciones de fe. Dijo, bueno, está la prohibición, yo sé que al que lo agarren en esto lo van a echar al foso de los leones, pero... Y abría las ventanas, así hacían los judíos cuando estaban fuera de Jerusalén, se dirigían oraban hacia la dirección donde estaba Jerusalén, donde estaba el templo, y levantaba sus manos y empezaba a orar y a clamar y a adorar al Señor, como lo solía hacer siempre, nada lo alteró. Y aparecen los paparazzis. Dice versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. O sea, la idea aquí es que lo estaban espiando, porque sabían que él era un hombre de convicciones, y lo empezaron a espiar. Ahí está, saca tu iPhone, públicalo en tu Face, que todo mundo se dé cuenta. Ahí está un violador de la ley de Media y de Persia, y va a ir a dar, no a la cárcel, al foso de los leones. Al fin pudimos deshacernos de este hombre justo y recto, que no nos cae nada bien, que respeta a su esposa y solo a ella la ama, no nos cae bien, pero ya, lo agarramos al fin. Dice el versículo 12, fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Pero fíjense el tono, llegan, se presentan, a ver, audiencia, y le dicen, ¿no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, sí, ¿verdad? Es verdad eso, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Porque tenía su orgullito también, acuérdense que era pagano también. Dice el versículo 13, yo me los imagino mirándose el uno al otro, cerrándose el ojo así como diciendo, ya estuvo, irá mucho billete acá, vamos a hacer muchos negocios. Versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, bueno, mira, rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición a otro Dios. ¿Qué te parece, rey? Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Y miren lo que hizo, y resolvió librar a Daniel. O sea, dijo, ay, híjole, ya me enredé yo mismo, porque le tenía alta estima. Era el más honrado de todos. Pero ahora él mismo había firmado un edicto, ¿y ahora qué hago? Entonces dice aquí que él le pesó en gran manera, y hasta la puesta del sol, dice el versículo 14, trabajó para librarle. O sea, ideando cómo hacer que Daniel no fuera destrozado por los leones. Pero fíjate lo que dice el versículo 15, pero aquellos hombres rodearon al rey. Lo presionaron, lo hostigaron y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley, o sea, sobre ti mismo, aunque tú la hayas firmado, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser anulado ni abrogado. No, rey. O sea, ya se habían dado cuenta que lo quiso proteger a Daniel. ¿Por qué lo quiso proteger? ¿Te imaginas a tu patrón queriéndote proteger? ¿Porque tú trabajas bien? Porque has sido luz, qué bendición, ¿no? Aunque los demás que te rodean te odien. Dice el versículo 16, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel, lo pusieron contra la espada y la pared, y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, este es el tono en que le dijo, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Yo no pude hacer nada, Daniel. Yo la verdad te estimo tanto.
sé que eres un hombre de verdad, no me equivoqué cuando quise traer jóvenes como ustedes. Y no solo está esta historia, está la de Sadrach, Mesach y Abednego, que lo echaron al horno de fuego, ¿se acuerdan? Por lo mismo, no se doblaron y fueron testimonio. Pero yo te aprecio, Daniel, pero no puedo hacer más. Yo ya agoté toda mi autoridad. El Dios tuyo a quien sirves continuamente, que Él te libre, Daniel. Y dice el versículo 17: y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes. O sea, todos ahí, y el que lo violara era pena de muerte, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, y todos pusieron su sello. Versículo 18: luego el rey se fue a su palacio, pero miren lo que dice: y se acostó ayuno, o sea, sin comer. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño, dice. Versículo 19: el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente, yo me imagino corriendo, fue al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, sabiendo que era inevitable que esos hambrientos leones, que por costumbre no les daban comida por un par de meses para que estuvieran desesperados. Un león puede comer un alimento por un mes y durar un mes sin alimento, pero 2 meses ya se desesperan los leones, se vuelven más feroces. Y así los adiestraban para que el que era castigado lo echaran allí, en 10 minutos era despedazado. Entonces llega el rey allí y dice con voz triste: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Pero esta escena es así, la idea es esta, así como: Daniel, siento mucho, Dios te pudo haber librado. Y de repente dice el versículo 21: Daniel le respondió: oh rey, vives para siempre. Yo me lo imagino que casi se... ¡Ah! Daniel, ¿se imaginan? Yo así me imagino la escena. A lo mejor hubiera sido director de cine, oiga, porque luego me imagino cómo debería de ser la escena y todo, y no sé. Y le dice, versículo 22: mi Dios, le está testificando Daniel, envió su ángel. ¿Te imaginas ángeles? El cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. ¿Qué no fue lo que dijo Jesús? Confiad en mí, yo he vencido al mundo. Pero ahí no paró la historia, versículo 24: y dio orden el rey, y los conspiradores, miran lo que terminarán tus enemigos. Y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel, y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres. Y aún no había llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío, fíjense, escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. ¿Qué escribió? Lo siguiente: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, y Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Qué les parece? Esto es exactamente lo que Jesús dijo: ustedes son la luz del mundo. Una luz no se esconde debajo de una cama o de una caja.
No, así vuestra luz brille para que alumbre a los hombres y vean vuestras buenas obras, o sea, tu vida, y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Exactamente lo que hizo Daniel. Un rey pagano, mira lo que está diciendo un pagano. No hay otro Dios como es, Él salva, Él libera, Él hace esto, Él es poderoso. Y ahora dice, sepa toda la tierra. Todo por el testimonio de un jovencito llamado Daniel. Y termina el versículo 28. Y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. O sea, todavía continuó. Y déjame terminar con esta historia del siglo XXI. Se transcurrió el año pasado. Un pastor de una de las casas de oración, un joven abogado, se casó con una chica de la congregación, siempre pues muy callado, muy propio, muy respetuoso. Bueno, es de un pueblo y se reunía en la iglesia del papá de su suegro, pues que era de casa de oración también. Pero en ese tiempo pues él ahí empezó a ejercer como abogado y pasó el tiempo. Y un día vino con Adrián y le dijo, así conmovido, tenemos un llamado de parte del Señor para iniciar una congregación en nuestro pueblo. Ya ven que dicen que pueblo chico, infierno. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo se da cuenta de lo que todos hacen, todos se conocen. Eso quiere decir ese dicho. Dice, entonces, pues queremos iniciar una casa de oración y Adrián lo instruyó y empezaron. Y en su momento ya se les estableció como pastores y él siguió ejerciendo como abogado. De ahí se gana la vida, en los tribunales. Entonces el año pasado me abordó aquí en una reunión de pastores y me dijo, pastor, fíjate que hubo elecciones ahí en el pueblo y el presidente municipal que salió electo por voto libre de los ciudadanos fue a mi casa a buscarme y me dijo, oye, Edgar se llama, oye Edgar, te quiero invitar de manera respetuosa, fehaciente y con muchos deseos de que lo aceptes, de que seas mi secretario de gobierno. Quiero darte el puesto que es como el segundo, serás el segundo a mi derecha. Y bueno, tú sabes que yo soy pastor, tú sabes. No, sí. Pero es que no sé, déjame orar, déjame ver. Le dijo eso, ¿no? Entonces viene y me pregunta, ¿qué hago? Entonces yo le digo, mira, no sé, ni te voy a decir, porque no es mío decírtelo. Yo no sé qué plan Dios tiene contigo, pero ora, y si Dios te dijera que aceptaras ese reto, pues acéptalo, y si no, no hay ningún problema, tú sigues ejerciendo. Dice que oró, y Dios le dijo, tómalo, quiero hacer algo en este pueblo. Entonces me informa él y me dice, acepté, voy a hablar con el presidente municipal. Y cuando habló con él le dijo, ok, dice, pero de una vez le advierto, señor presidente, que se conocían desde jóvenes, ¿no? Mira, yo no le entro a la corrupción, yo no le voy a entrar a las tranzas, no le voy a entrar, no, precisamente, licenciado, por eso yo quiero hacer algo por este miserable pueblo. Como casi todos los de Jalisco están, así entre paréntesis. Dice, ya basta de tanta robadera, ya basta de tanto abuso. Pobre gente, el presupuesto que tenemos, mira, yo quiero tenerte allí junto a mí, que fiscalices todo y como secretario de gobierno te voy a dar cartas abiertas para que estés allí, te necesito allí. Entonces, dice, yo le advierto todo eso, por eso te quiero aquí. Entonces cuando él me está diciendo eso, yo me acordé de Daniel y le dije, no, ¿sabes qué? Éntrale. Pues empezó a gobernar, ¿sí? Y ahí él estaba, pues tenía su despacho en el palacio municipal del pueblo, aunque sea del pueblo, ¿no?
Dice que empezaron a gobernar y se empezaron a ver las cosas. Y la gente, pues el corazón de la gente, porque él dice, a mí siempre me enviaba a mí por delante. Entonces la gente ya me conocían, dice, pero ya tenían tratos, licenciado, licenciado. Entonces yo miraba que la gente, empezaron a ir a unos a la congregación. Y yo empecé a ver que la gente estaba contenta por lo que se estaba haciendo en tan poquito tiempo. Como que el dinero parecían millones y millones y millones y millones, y no era lo mismo, nomás que no se lo robaban. Dice, así es que pues va bien, pastor. Le digo, mira, Edgar, si tú, fíjate bien lo que te voy a decir, solo Dios es soberano para poner a alguien así. Si tú sigues así, tú puedes llegar a ser presidente municipal del siguiente. Dice, ya me lo dijo el presidente municipal. Y bueno, todo se miraba así como Daniel, ¿no? Ay, el 120 sátrapas y otros 3, pero de esos, pues Daniel era el que se destacaba, pero provocó los celos después de los demás ahí. Claro, ya no dejaban robar a los de espectáculos, a los del tianguis, ya no los dejaban transar y lo empezaron a ver mal. Y fueron así como con Darío y pusieron contra la espada y la pared al presidente municipal. Y ahora en diciembre me dice, pastor, ¿qué crees? Me renunciaron del puesto. Le digo, sí, ¿qué pasó? Él bien tranquilo y yo más. Sí, ¿ahora qué pasó? Y dice, fíjate, y me empieza a contar lo que les estoy contando. Le empezaron a decir, oye, licenciado, señor presidente, todo muy bien, con el secretario, o sea, no tenemos queja, porque le anduvieron buscando. Y cero, nada, ni vicios, la esposa allí, los hijos, todo bien. Dice, pero hemos visto que el secretario de gobierno no participa, no viene a misa los domingos, como todos van. Dice, bueno, les contestó el presidente, bueno, en cuestión de religión y eso somos libres, él es cristiano y además es pastor, él no puede, yo no puedo obligar a él. No, dice, es que en este pueblo, y yo me los imagino sacando el machete, ¿no? Es que aquí así es, licenciado. Aquí así es, señor presidente. Todo, no aporta, no apoya las fiestas patronales. Y cuando llegó el santo, no sé, y cuando llegó y él se quedaba siempre a trabajar ahí en el palacio. Pues él cumplía con su chamba. No, señor presidente. Mira, lo asediaron de tal manera, me decía el pastor, que me llamó. Me dijo, ¿sabes qué? Discúlpame, licenciado, pero tienes que firmarme la renuncia. No, yo te la firmo. Dice, perdona, mira, yo tengo aspiraciones políticas. A lo mejor una diputación aquí en el Congreso o federal, yo no sé, o quizás hasta gobernador, quién sabe. Dice, entonces políticamente, mira, yo no tengo nadie tiene ninguna queja de tu trabajo, pero políticamente no me afecta a mí. Le firmó, dice, aquí está la renuncia, se la firmé. Dice, mira, estaba con un nudo en la garganta. Dice, ¿sabes qué? Te aprecio mucho, pero tengo que hacerlo así. Traicionó a su pueblo. No lo hizo como Darío. Porque él sí podía ir a hacer otro. Es muy interesante, ¿no? El parecido a lo que le pasó a Daniel con este hermano. Dice, pero ¿por qué? Porque pues ya puso a otros los que quieren la tranza, porque si no, no avanzan, ¿verdad? Entonces dice, pues ya me despedí, me finiquitaron todo, entonces fui con todos mis compañeros del trabajo en el palacio, allí pues en el palacito pues municipal, y me fui a despedir de cada uno de ellos de mano. Oiga, don Francisco, mira, y el conserje, ya terminó mi tiempo de trabajar aquí, fue un placer. ¿Qué? ¿Se va a ir? Sí, tengo que irme, tuve que renunciar. No, pero ¿cómo? No. Y fui así,
y luego con las secretarias, con los demás que trabajan ahí. Dice, mira, Chuy, era un lloradero. Licenciado, no se vaya, por favor, hágalo por el pueblo, hágalo por todos. Es que el presidente me pidió la renuncia. ¿Pero por qué? ¿Qué hizo? Usted no ha hecho nada. No, pero pues políticamente él no le estorbo. Dice, mire pastor, me dice el pastor Edgar, la gente llorando. ¿Qué había sucedido ahí? Brilló la luz de Cristo en medio de toda esa gente, de tal manera, el otro día me escribió, dice, fíjate que están llegando gente, algunos a la congregación, y me los encuentro, le vamos a pedir a quién sabe quién para que regrese. Queremos que regrese. Fíjate, hermano, brilló la luz de Cristo. Eso es a lo que se refería Jesús cuando dijo, ustedes son la luz del mundo. No debemos aislarnos. ¿Entendieron el mensaje? Pueden darle gracias a Dios por el trabajo donde están en medio de todos esos que no conocen a Dios. Ahora ya tienes otra perspectiva, ¿verdad que sí? ¿Qué privilegio tendrás? Y yo le pido al Señor y he orado para que Dios te dé el gozo de ver a algunos cuando empiezan a preguntar por Cristo. Y todavía más allá, cuando tú veas a algunos, quisiéramos a todos como Dios quiere que todos, pero no todos aceptan. Pero cuando veas a algunos que por tu testimonio se acerquen y los lleves a los pies de Cristo, que Dios les conceda eso, pero hacer luz del mundo, hermanos. Pónganse de pie, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude y denle gracias a Dios por el trabajo donde están. Que en tu mente mientras oramos pasen algunos de tus compañeros. A lo mejor empiece por el más pervertido, por el más tranza. Tú ora y dale gracias a Dios y dile al Señor, Señor, permíteme que a través de mi testimonio y de mi vida pueda yo ser luz para las tinieblas en las que está. Padre, te agradecemos, Señor. Señor Jesús, gracias por darnos entendimiento de ese texto tan pequeño. Ustedes son la luz del mundo y una luz no se puede esconder. Ahora entendemos un poquito más, Señor, así como lo hizo Daniel, Sadrach, Mesach, Abednego, tantos en la palabra de Dios. El concepto, el principio, ahí está por todos lados. Porque ¿cómo creerán? ¿Cómo oirán? ¿Cómo invocarán en aquel el cual no han creído? ¿Cómo creerán si no va a haber quien les predique, les hable? ¿Y cómo se les predicará si no estamos ahí cerca de ellos? ¿Cómo van a invocarte a ti, Señor? Padre, danos gracia delante de los dueños del trabajo, de la fábrica, del negocio. O si tú eres dueño, también el testimonio es importante. Señor, concédenos gracia delante de los demás, que por el buen testimonio sean atraídos a Cristo, a ti, Señor, a tus pies. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, agradeciéndote por el trabajo en donde tú los has puesto. Ahí se ganan el sustento de cada día para la familia. De ahí también apartan una porción para aportar tu obra, Señor. Pero ahora con mayor entendimiento se va cada uno al mundo para hacer luz, Señor, para que sean alcanzados tantos y tantos que están esperando de alguna manera en su ignorancia que alguien les lleve la palabra del Evangelio. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Que Dios los bendiga a todos.